Buenas tardes, soy Ricardo Gloria del grupo cuarto C y voy a explicar los teoremas de los triángulos. Principalmente, ¿qué es un teorema? Es una proposición que parte de una hipótesis y afirma una verdad. ¿En qué consta un teorema? En la hipótesis, que es la que contiene los datos, y en la tesis, que es lo que se demuestra. ¿Cuántos tipos de teoremas se conocen? Son numerosos, hay algunos teoremas sobre sus lados y otros sobre los ángulos. Bueno, aquí vemos el primer teorema de triángulo, es la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos de un triángulo te debe dar 180 grados. Aquí vemos una imagen y una fórmula, más adelante veremos un ejemplo más claro. Es el teorema de la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo. La suma de las medidas de los ángulos externos debe dar 360 grados. Aquí vemos una imagen y una fórmula. Más adelante veremos un ejemplo. Este siguiente es el teorema de Pitágoras, que dice que en cualquier triángulo el cuadrado de la medida del lado opuesto a un ángulo agudo, si es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, menos el doble de la medida de uno de ellos. Aquí se ve la fórmula y una imagen. Enseguida veremos el ejemplo. El primer ejemplo es el teorema de la suma de los ángulos internos. En este teorema siempre te van a dar el valor de dos ángulos y tienes que sacar el valor del restante. Aquí se conocen los dos. En este ejemplo está este triángulo con el ángulo A con valor de 50 y el ángulo B con valor de 70 grados. Con estos dos resultados sacaremos el valor del ángulo C. El procedimiento es la fórmula A más B más C es igual a 180. Luego se sustituye el valor, que es 50 más 70 más C, que es igual a 180. Luego se suman el ángulo A y el ángulo B, siendo 50 más 70 nos dan 120, más C es igual a 180. Luego el 120 estaba sumando, pasa del otro lado restando. Se hace C es igual a 180 menos 120, por lo que el resultado del ángulo C son 60 grados. Este siguiente teorema es la suma de los ángulos externos. Hay que comprobar que la suma de los ángulos internos que sean adyacentes al externo te van a dar 360. Para esto tenemos el ángulo A, B y C, que son los tres externos, y tenemos otros tres ángulos internos, que igual es A, B y C. Tenemos el primer ángulo, que es A, los ángulos internos adyacentes, que es C más B, el ángulo C, que sus ángulos adyacentes son A y B, y el ángulo B, que los ángulos internos adyacentes son C más A. Se podría decir que entonces el ángulo A más C más B es igual al ángulo interno C más B más A más B más C más A. Se vuelve a retomar esta misma fórmula, que es A más C más B, que es igual a las 2C más 2B más 2A, que esto sale que tenemos dos ángulos internos con esta misma letra. Se vuelve a poner A más C más B, que es igual, ya se puede poner como una multiplicación entre paréntesis, que quiere decir que hay dos de cada una. 2 paréntesis C más B más A, se cierra paréntesis, luego nada más se toma A más C más B, que quiere decir que estos tres ángulos internos C más B más A son igual a 180. 180 se multiplica por los dos, que quiere decir que el ángulo A más C más B externos da un total de 360. Con esto queda comprobado el teorema.